Vamos a necesitar estos colores que vemos por aquí, que son 5 colores. Es el blanco, el amarillo, verde, morado y rosa. Pero si tú quieres utilizar, por ejemplo, sobras de otros proyectos, puedes utilizarlos y te aseguro que se va a ver muy bien en cualquier combinación que tú decidas. Antes de empezar, te invito a que des like al video, comentes, compartas o te suscribas al canal activando la campanita. O también, si quieres, puedes apoyar al canal de otra manera, es yendo al botón de gracias y dar alguna aportación si a ti te gusta mucho este tutorial o te ha servido mucho. Ahora sí, vamos a empezar. Vamos a necesitar utilizar algún gancho que sea apto para nuestro estambre. Yo voy a utilizar uno de 4 milímetros, tijeras y posiblemente algunos marcadores. Vamos a empezar con el color blanco. Vamos a hacer un anillo de cadenas, es sumamente sencillo. Vamos a hacer 5 cadenas en este anillo. Unimos con la primera cadena con un punto deslizado. Vamos a empezar con un punto bajo. Vamos a hacer 4 cadenas al aire. Vamos a hacer otro punto bajo. 4 cadenas. Un punto bajo. Y ves cómo se van haciendo estos arcos. Vamos a hacer 8 arcos como este. Aquí ya hicimos los 8 pétalos, los 8 arcos, perdón. Aquí para cerrar estos arquitos voy a cerrar haciendo un punto deslizado en el punto bajo que hice al principio. Ahí voy a hacer el punto deslizado. Voy a sacar un poco de hilo y a cortar. Ahora vamos a utilizar el color amarillo, que sería, bueno, el color de los pétalos, el que tú hayas elegido para esa parte. Vamos a amarrar el hilo para que quede bien fijo. Y vamos a hacer aquí, a iniciar haciendo un punto bajo. Vamos a hacer 4 cadenas. Y después vamos a hacer 2 puntos dobles altos. Es 1. Enrollamos 2 veces o lazamos 2 veces. Y hacemos ese punto doble alto. ¿Sí? Entonces quedan las 4 cadenas, 2 puntos dobles altos. Y ahora hacemos de nuevo 4 cadenas. Todo esto lo hicimos en el primer arco de color blanco. Vamos a hacer un punto bajo aquí mismo en el arco, perdón. Entonces nos quedan las 4 cadenas, los 2 puntos altos y las otras 4 cadenas y el punto bajo. Hacemos una cadena, hacemos un punto bajo en el siguiente arco, 4 cadenas, 2 puntos dobles altos, este es el primero, este es el segundo, 4 cadenas, un punto bajo, una cadena. Vamos a repetir lo mismo de estos dos en los siguientes arcos que nos quedan por aquí, ¿ok? Ok, aquí entonces ya hicimos nuestras 4 cadenas. Para cerrar este último arco, este último pétalo, vamos a hacer el punto bajo, vamos a hacer una cadena al aire. Esa cadena al aire sirve para ir hasta el otro pétalo. Ahí vamos a hacer un punto deslizado y vamos a cerrar con este color, ¿ok?
Y así es como terminamos nuestros pétalos. Están un poco así como que hay que plancharlos un poquito con las manos, así como aplanarlos tantito para que se acomoden y podamos seguir con el siguiente color. Ahora vamos a utilizar el color verde. En mi caso, en tu caso, no sé cuál hayas escogido. Aquí vamos a hacer un punto de inicio y lo vamos a poner, bueno, aquí entre pétalo y pétalo hicimos una cadenita al aire, la cual separa a los pétalos. Entonces aquí vamos a poner nuestro punto de inicio. Este punto de inicio lo vamos a pasar y vamos a hacer un punto bajo y 4 cadenas al aire. Ahora vamos a ir al espacio entre pétalo y pétalo donde está la cadena al aire y ahí vamos a hacer un punto bajo. Vamos a tejer nuevamente 4 cadenas al aire. Y vamos a ir en todos los espacios entre pétalo y pétalo. Hacemos el punto bajo. Y esto lo vamos a repetir en todos los pétalos. Hago un punto deslizado para cerrar. Y ahora en estas 4 cadenitas que fueron las primeras que construimos de la vuelta verde, voy a hacer 2 puntos deslizados. Este es uno y este es otro. Aquí voy a hacer 3 cadenas al aire y enseguida voy a hacer 2 puntos altos en ese mismo espacio. 1 y 2. Voy a hacer una cadena al aire y esta cadenita me va a ayudar a brincar hasta el otro espacio de 4 cadenas. Aquí voy a hacer 3 puntos dobles saltos. Ahora voy a hacer 3 cadenas y en este mismo espacio donde hice los 3 puntos dobles saltos voy a hacer otros 3 puntos dobles saltos. Ok, entonces así nos quedó. Esta va a ser una de las esquinas del Granny Square, por eso está así. Pusimos 6 puntos dobles saltos separados por 3 cadenas al aire. Ok, hacemos una cadena al aire para ir al siguiente espacio. En ese siguiente espacio voy a hacer 3 puntos altos. Una cadena al aire. Y ahora en el siguiente espacio voy a construir otra esquina. La voy a hacer de la misma forma que ya hice la anterior, que es esta. Ahí está. Ahora voy a seguir así como estuve trabajando en el anterior. Un espacio va a ser con 3 puntos altos y el siguiente espacio va a ser otra esquina. El siguiente espacio va a ser 3 puntos altos, otra esquina y aquí nos vamos a ver ya para cerrar el color. Muy bien, ya llegamos aquí a esta esquina, hicimos una esquina al final y nos vamos a topar con los primeros 3 puntos altos que hicimos. Hicimos 3 cadenas, 2 puntos altos, ¿sí? Pero siempre las primeras cadenitas simulan un punto alto. Entonces aquí voy a cerrar con un punto deslizado, perdón, voy a hacer, antes de eso, aquí termino este punto doble alto, hago una cadena, ahora sí cierro con un punto deslizado. Vamos a cambiar de color. Como verás aquí, aunque siguen los pétalos así, como que se hacen, ahí va, ahí vamos dándole forma. ¿Ves cómo se ve levantadito?
Entonces vamos a proseguir con nuestro siguiente color, que sería un morado. En mi caso, en tu caso no sé, tú me sorprenderás ya, y si vas avanzándole y vas haciendo tu granny square de florecita, me mandas una foto para ver cómo quedó y qué combinación hiciste. Recuerda que en todas mis redes estoy como Tere Olala. Puedes encontrarme en Instagram, puedes encontrarme en todas las redes como Tere Olala. Puedes enviarme un mensaje, una foto de cómo te quedó tu proyecto, con gusto te contestaré. Entonces proseguimos con el siguiente color. Lo vamos a poner en cualquier lado, pero de preferencia pues puedes darle continuidad ahí donde vamos cerrando. Ahí puedes ir poniendo los siguientes colores en cada cierre. Entonces puedes hacerlo, como te decía, con un punto de inicio como este, o puedes nada más amarrar el color, perdón, el hilo aquí en donde vas a empezar. Vamos a hacer así 3 cadenas. Vamos a empezar con 3 cadenas y vamos a hacer punto alto, 2 puntos altos aquí al lado de estas 3 cadenas. Ahí están 2 puntos altos. Voy a hacer una cadena al aire y voy a hacer 3 puntos altos aquí en este espacio. Ahí están 3. Hago otra cadena al aire y me voy a ir al área de la esquina. Aquí en esta esquina voy a hacer 3 puntos altos. Separados por 3 cadenas. 3 cadenas, y voy a hacer otro grupo de 3 puntos altos en este mismo espacio que es la esquina. Ok, así está la esquina. Ok, en esta parte hicimos 3 puntos altos, 3 puntos altos y separados de una cadenita. Aquí hicimos 6 puntos altos separados en medio por 3 cadenas al aire. Entonces esa fue la esquina, y aquí pues donde no es esquina vas a hacer 3 puntos altos en cada espacio. En las esquinas lo vas a hacer igual, y así vamos a rodear todo el cuadro y vamos a avanzarle y ahorita te veo. Aquí ya terminamos. En esta esquina hago una cadena al aire y voy a unir con un punto deslizado a las primeras cadenitas que hicimos para iniciar la vuelta en tono morado. Una cadena al aire para cerrar. Vamos a traer el siguiente color, que sería el rosa. También sumamente fácil el rosa, al igual que el morado. Van a ser puros puntos altos. Vamos a igual a ponerlo en cualquiera de nuestros espacios. Vamos a hacer 3 cadenas al aire. Aparte de las 3 cadenas hacemos 2 puntos altos. Una cadena. Y nos vamos al siguiente espacio, 3 puntos altos. Y todo se va a construir totalmente igual que la vuelta anterior. ¿Ok? En los espacios que están así de los lados van a ser 3 puntos altos. En las esquinas van a ser igual que estas, que la vuelta anterior. Entonces vamos a rodear y ahorita nos vemos al final. Ok, pues aquí vamos terminando nuestra vuelta en color rosa. Ya sabes cómo lo vamos a cerrar, igual que todas las vueltas, con un punto deslizado. Al final pues puedes esconder todos nuestros hilitos, los de aquí atrás. No te preocupes, ahí lo escondes ya con calma, con una aguja. Así puedes como aplastar, como planchar un poquito así el granny square. Mira cómo se ve bien bonito, se ve hermoso. Yo creo que ya tengo una idea más o menos como para qué lo voy a utilizar. Pero cuéntame, ¿tú en qué lo utilizarías? ¿Tú para qué lo utilizarías? Tal vez para un suéter, para un gorro, no sé. No sé, pero se ve muy bonito y puedes hacer muchas combinaciones. Bueno, también puedes utilizarlo para alguna cobijita. Si lo pones en tonos, por ejemplo, pasteles, puede ser para una cobijita de bebé. Se vería muy bonita.
Cuéntame aquí en la parte de los comentarios para qué lo utilizarías. Cuéntame si te gustó. Espero que nos veamos en el próximo video, en el próximo proyecto. Te tengo muchas sorpresas y como te decía, cada viernes subo un video nuevo y cada lunes esporádicamente subo otro video. Si tienes alguna duda o comentario, pues ya sabes, con toda confianza puedes escribirme. Nos vemos en el próximo. Adiós.